Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión no vamos a hablar sobre inversiones, ni sobre negocios, ni mindset, sino más bien de política. Ustedes saben que casi nunca hablo de estos temas, la verdad, porque no me gusta mucho, la verdad, hablar de estos temas. Siempre es ríspido, siempre genera pues conflictos y sobre todo también mucho hate. Desde mi punto de vista no debería ser así. Yo creo que cada quien debería ser libre de poder expresarse sin que sea vituperiado ni que sea juzgado o criticado por su postura política. Y me voy a extender un poquito porque creo que vale la pena. O sea, el momento en el que estamos viviendo actualmente amerita que hagamos una reflexión profunda con respecto a qué es la política y cómo deberemos de participar en ella. En el 2018 publiqué también un artículo en el blog. En ese entonces todavía no existía el canal de YouTube ni el podcast, entonces lo único que pude hacer en ese entonces era publicar en el blog de Adiós a tu jefe. De hecho, ese artículo lo puedes seguir encontrando ahí en el blog, donde decía yo qué pasa o qué va a pasar si gana López Obrador. Y yo pienso que hay algunas cosas rescatables en este gobierno de López Obrador. Son pocas, desgraciadamente, desde mi punto de vista. Ha habido muchas cosas muy negativas. En lo personal, no pienso votar por Morena. Voy a votar por la coalición, por la oposición, realmente. La única oposición real que existe, porque es la única forma de evitar que este gobierno autoritario perviva y siga destruyendo la poca democracia que tenemos en México. Y antes de que me digan conservador, fifí, derechairo, facho y todo ese tipo de calificativos que el presidente se ha encargado de introducir en la jerga diaria, desgraciadamente, en esa división, esa dicotomía de buenos contra malos, ¿no? Tan ridícula, pero que funciona para sus fines políticos. Déjenme decirles que yo fui socialista cuando era joven. O sea, tenía yo una clara tendencia marxista-leninista. Yo leí El Capital de Marx, leí a Engels, leí a Trotsky, leí a Rosa Luxemburg. Me atrevería a decir que he leído más sobre socialismo y comunismo que la mayoría de los que se consideran ahora de izquierda y que tienen una tendencia hacia el socialismo. O sea, yo considero que tengo un conocimiento profundo de lo que es y de cómo funciona. En algún punto en esa época, te estoy hablando cuando yo tenía unos 17, 18, 19 años, sin duda yo hubiera apoyado un gobierno de izquierda que llevara a cabo el socialismo en México. Esto que te estoy contando ocurrió en el 2000, o sea, justo cuando ganó Fox. Yo, de hecho, en esa elección no tuve derecho a votar porque todavía no cumplía 18 años. Pero yo podía escuchar en la calle cómo pasaban tocando los claxons de júbilo, de alegría, porque finalmente se había ido el PRI de los Pinos, ¿no? Y se respiraba un aire a esperanza de que las cosas iban a cambiar. A mí sí me gustó, me sentí feliz, contento de que habíamos tenido esa alternancia. A ver, déjenme, les voy a leer justamente un fragmento de lo que escribí en un diario que escribía en ese entonces cuando ganó Fox. Creo que está chido. Y así fue. El cambio en la presidencia de México por fin se ha concretado. Fox ganó estas elecciones al tal Francisco Labastida, que desde el principio me parecía un imbécil. Puedo escuchar los claxons de los autos que pasan por las calles. Es un día de fiesta nacional. Este parece ser el comienzo de una nueva era en el país. Aunque yo no voté, me gustó el clima de las elecciones. Tranquilo, pacífico, en calma. Y qué bueno que el PRI por fin se fue a la chingada. Espero que para siempre. Y así fue. Por un tiempo, claro, fue una decepción. Fue una decepción total el PAN con Fox y posteriormente con Calderón. Y luego, tanto así fue esa decepción
que le dimos una oportunidad nuevamente al PRI, que yo no entiendo cómo fue, pero así pasó. Y bueno, pues tuvimos 6 años de corrupción, de cambios que no beneficiaban realmente a la gran mayoría de la población, de una falta de plan de desarrollo, un abandono al campo y muchas cosas que ustedes ya saben. Y así fue que llegó López Obrador al 2018. Yo fui funcionario de casilla en esa elección. A mí me consta que ganó y por muy grande margen. O sea, fue una avalancha. Arrasó básicamente, no nada más en la presidencia, sino, bueno, en el caso mío que yo estuve en la Ciudad de México, en la jefatura de gobierno, en diputados, en senadores, en alcaldías, etcétera. O sea, fue contundente. Y realmente la gente tenía mucha esperanza de que en esta ocasión se hicieran cambios profundos en el sistema económico que permitieran realmente una mejora en la calidad de vida de la gente, una mayor oportunidad para las personas que están en los estratos socioeconómicos más bajos, que se eliminara o por lo menos se redujera sustancialmente la corrupción, que realmente se desarrollara infraestructura que nos hiciera mucho más autosustentables en términos energéticos, en términos de transporte, que nos posicionara como con una ventaja competitiva ante el mundo, ¿no? Mejorar en muchos aspectos, y esa es la esperanza con la que llegó López Obrador a la presidencia. Yo no voté por él, pero pues me consta que ganó por las buenas. En el plan de PGNomics, que él se dio a conocer antes de las elecciones del 2018, se mencionaba que obviamente se iba a hacer un montón de cosas, ¿no? Son las promesas de campaña traducidas en un folletito. Voy a mostrártelo brevemente nada más como para que tengas un poquito más de contexto. Aquí está el blog. Como te digo, esto se publicó hace 6 años, justo el 15 de junio de 2018. Mencionaba que, pues, te guste o no, lo más probable es que AMLO sea nuestro próximo presidente. Y decía yo, pues parece que es inminente, o sea, hay muy pocas probabilidades de que él no sea nuestro presidente. Ahí en ese entonces no emití un juicio personal, porque realmente yo pienso que yo no tengo ninguna autoridad moral ni nada para decirte por quién votar, claro, o sea, cada quien es libre de hacerlo, nada más estoy expresando aquí mis ideas y mi sentir y lo que yo he visto durante estos años, ¿no? Y con base en eso, pues te voy a comentar lo que yo veo y cómo nos puede afectar en el país. Y al final de cuentas eso se traduce en nuestras inversiones, en nuestros negocios, en nuestra calidad de vida, etcétera. Justamente decía, oye, ¿puede haber una devaluación o crisis económica? Y yo decía, bueno, recordemos que existen 3 poderes en México. El ejecutivo, que es el presidente, el legislativo, que es la Cámara de Diputados y Senadores, y el judicial, que es la Suprema Corte de Justicia. Y decía, bueno, el control de la política monetaria lo tiene el Banco de México, que es un organismo autónomo. Y bueno, en este caso, pues sí, tengo razón, nada más que hemos visto en este periodo de López Obrador que en el poder legislativo el partido Morena está alineado al 100% a López Obrador. O sea, en cualquier propuesta que ha mandado López Obrador a la Cámara, no le cambian ni una coma. No hay una crítica propositiva, constructiva. No hacen más que obedecer. Y eso es muy peligroso. O sea, no hay ningún debate interno. Es alineados 100%. Entonces, pues eso le quita bastante legitimidad al poder legislativo, porque realmente esa es su función, ser un contrapeso de los otros poderes. Esa es una parte que no me ha gustado para nada en este gobierno, que bueno, eso ha ocurrido antes, ocurrió
con el PRI, ocurrió con el PAN, pero el tema aquí es que ni siquiera una coma le mueven a lo que hacen. O sea, es increíble el nivel de sometimiento que tienen en el legislativo los legisladores de Morena y sus aliados, claro. Y bueno, en el Poder Judicial ahí es otro tema también importante, porque hemos visto que López Obrador ha intentado controlar al Poder Judicial, poniendo a gente que está 100% alineada, ¿no? Algo así como con la Cámara de Diputados y Senadores, es lo que quiere hacer en el Poder Judicial. No le salió con el nombramiento de la jueza, de la magistrada plagiaria, pues no pudo imponerla como presidenta de la Suprema Corte de Justicia y tuvo que, y bueno, y al final quedó Norma Piña, ¿no? Eso fue un revés y bueno, ha intentado poner más gente alineada a él. En el caso de la hermana de Martí Batres también, Lenia Batres, que pues a todas luces no tiene la capacidad para ejercer ese cargo, pero la impusieron. Y lo que a mí me preocupa también en este punto es que van a tratar obviamente de poner a gente afín a ellos cuando los magistrados que no son afines a López Obrador y al movimiento de Morena tengan que salir. De hecho hay un hilo muy bueno que hace rato estaba yo leyendo y habla justo, dentro de otras cosas, de esto. Bueno, va mencionando lo que ha hecho este gobierno, ¿no? Este presidente. Dice, tiene presos y perseguidos políticos, los cuales solo son sentenciados mediáticamente, pero no cuentan con sentencia legal. Reprime y filtra los datos de los opositores e imparte el miedo a la población a través de su sociedad con el crimen organizado. Ha terminado con la libertad de prensa porque amenaza a los dueños de radiodifusoras y televisoras para que despidan a periodistas incómodos e introduzcan periodistas afines al régimen. Se apodera del discurso crítico y a billetazos los ha vuelto oficialistas. Terminó con las elecciones limpias porque se apoderó del Instituto Electoral y del Tribunal Electoral para exceder el gasto de campaña de la candidata del presidente, intervenir en las elecciones desde la presidencia y quebrar leyes electorales sin ser sancionado. Esto lo hemos visto. O sea, ¿cuántas veces no vimos en la calle los espectaculares de Sheinbaum desde hace 3 años? O sea, hubo un periodo como de un año y medio que inundó el país con espectaculares por todos lados, o sea, violando claramente cualquier tema de la ley electoral. Simplemente lo hicieron a la mala, ¿no? Y de manera ilegal y con dinero financiado por quién sabe quién, ¿no? Nunca aclararon eso, nunca. Y cuando se le cuestionó a Sheinbaum se enojó. Dijo que estaba muy ruda la entrevista, ¿no? Y Obrador ha tenido medidas cautelares 30 veces por intervenir en las campañas. Él mismo chillaba cuando Fox, cuando Calderón o cuando Peña Nieto lo hacían de vez en cuando, y él lo hace un día sí y al otro también, 30 veces, más de 30 veces. ¿Y qué? No le importa. Simple y sencillamente lo hace. Sabe que el INE no tiene dientes para realmente hacer nada. Y por eso impunemente viola la ley. Y bueno, aquí es lo que te quería comentar, ¿no? Eliminó el diálogo en el Poder Legislativo, que es lo que te comento. Básicamente, pues no le mueve ni una coma y nunca se sentó a dialogar con los otros contrapesos, con la oposición dentro del Poder Legislativo. Nunca se sentó a platicar por ejemplo, con la bancada del PRI, del PAN, del PRD. Ni siquiera se tomó esa molestia. Y aprueba leyes anticonstitucionales que después son rechazadas por el Poder Judicial, y hasta aquí, y gracias al Poder Judicial, se ha topado con pared. Y eso es justamente lo que va a dejar de pasar si Sheinbaum queda como presidenta. ¿Por qué? Porque este año, 2024, estaría integrando otro magistrado incompetente a su plantilla, claro, como lo hizo con Lenia Batres. Y en los siguientes años estaría sustituyendo otros 3, Pardo Rebolledo en el 2026, Pérez Dayán en 2027 y Ortiz Mena también en 2027. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues imagínense la Suprema Corte de Justicia con 4 Lenia Batres más, y súmenle a la magistrada plagiaria Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, y a la original Lenia Batres, que
pues sí, le van a decir que sí a todo lo que se le ocurra a Sheinbaum, que realmente se le ocurre a López Obrador. O sea, realmente sabemos que Sheinbaum es una criatura presidencial. Ella es una marioneta de López Obrador, desde mi punto de vista, claro. Pero toda la evidencia sí lo indica. ¿No? ¿Por qué? Porque no ha hecho más que repetir la cantaleta, pues sí, la narrativa del presidente. Nunca lo ha cuestionado, nunca pues ni siquiera criticado. Y cuando quiso imponer a Omar García Harfuch para la Ciudad de México, López Obrador se lo echó para atrás, impuso a Clara Brugada. O sea, ahí se da uno cuenta claramente, ¿no? que no tiene realmente ya el poder, ¿no? Que ese bastón de mando fue meramente una farsa, como gran parte de lo que es la mal llamada y autodenominada 4T. El punto aquí es que si gana Sheinbaum, vamos a perder al Poder Judicial, porque van a empezar a aprobar cualquier ocurrencia emanada de Morena. No va a haber ningún contrapeso. Así sea inconstitucional, lo van a poder hacer. Van a tratar de modificar la Constitución. Van a poder hacer lo que quieran. Sobre todo si tienen la mayoría calificada en el Congreso. O sea, estaríamos regresando a una dictadura perfecta, como se denominó al periodo del PRI en los años 70 y 80. Bueno, de hecho desde mucho antes, ¿no? De los 50, 60, 70, 80. Entonces, es un alto riesgo el que yo veo aquí en México, que no nada más no han cumplido con lo que prometieron, sino que además no gobiernan de manera eficiente, no eliminaron la corrupción, al contrario, es sumamente lacerante la corrupción que tenemos hoy en México, es mucho mayor de la que teníamos en sexenios anteriores. No creo que pueda discutirse eso, o sea, está a todas luces. La corrupción que tenemos en este gobierno es bestial, es bestial. Tan solo, por decir un ejemplo, el tema de Segalmex, 15,000 millones de pesos, que opacan y por mucho el desfalco que hubo en la estafa maestra durante el gobierno de Peña Nieto, ¿no? O la estela de luz de Calderón, o la barda de Calderón que tanto los adoctrinados de esta mal llamada 4T siempre sacan a relucir, ¿no? O sea, si tú comparas Segalmex con eso, pues, o sea, es como un sol opacando a un planeta. Pero bueno, el punto aquí es que no se eliminó la corrupción. Se destruyeron muchas cosas que sí funcionaban, mal o bien ahí a golpes, a tumbos, pero jalaba de alguna manera como programas de apoyo social, como el programa de oportunidades, o llamado después Prospera, me parece. Lo destruyeron y también el tema de las estancias infantiles, que seguramente sí había corrupción en eso, pero tenía una función. Y pues simple y sencillamente lo destruyeron. Nunca demostraron esa corrupción, como cuando cancelaron el aeropuerto de Texcoco. Tampoco, nunca demostraron corrupción, simplemente es porque él lo dice, ¿no? Porque el presidente lo dijo y se acabó. Después él reconoció que sus mismos asesores le habían dicho que no convenía cancelar el aeropuerto de Texcoco, que hacerlo en Zumpango era un error, que no iba a solucionar realmente el problema de saturación que tiene el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero aún así lo hizo. ¿Por qué? Porque se le dio la gana, básicamente, y es que este gobierno ha sido así, de ocurrencias y de caprichos. En el caso del Tren Maya, por ejemplo, es algo muy importante y yo creo que, pues sí, desenmascara a este gobierno. Te voy a mostrar lo que se decía en ese entonces que iban a hacer en cuanto al Tren Maya. O sea, originalmente, aquí en PGnomics podemos verlo, se planteaba que el Tren Maya solamente iba a ir de Cancún a Palenque, con el argumento de cerrar brechas regionales, que sí existen, claro que sí. Obviamente el sureste siempre ha estado relegado, tiene un rezago muy grande, y bueno, con ese pretexto se inventó esto del Tren Maya. Dice
El sureste mexicano está lleno de contrastes, recibe una gran cantidad de turistas, pero el desarrollo económico no ha permeado a toda la población. Ante estas disparidades se propone la construcción del Tren Maya, que irá de Cancún a Palenque, que detonará proyectos regionales inclusivos y respetuosos con el medio ambiente. Permitirá la apertura de nuevos centros de interés turístico. La realidad es que el Tren Maya no nada más va de Cancún a Palenque, se hizo un circuito de Mérida, de la ciudad de Mérida a Cancún, de Cancún a Tulum, de Tulum a, a Bacalar, luego de Bacalar a Calakmul y luego de ahí a Palenque. El caso es que, y bueno, creo que llega también a Villahermosa, ¿no? Y Campeche, no estoy seguro, pero, o sea, se hizo mucho más grande de lo que se había proyectado inicialmente. Se hizo sin una planeación, sin un estudio de impacto ambiental, sin un estudio de factibilidad, nada. Se hizo, pues como decimos en México, a lo pendejo. Entonces, ¿qué pasó? Pues se tuvo que cambiar la ruta muchas veces, sobre todo en el tramo 5 que va de Cancún a Tulum, porque pues ahí están los hoteles. No dejaron al gobierno hacerlo donde originalmente lo querían hacer. Lo tuvieron que aventar más adentro en la selva. Y bueno, ahí justo pasa por el anillo de cenotes más grande del mundo, ¿no? Que no entiendo por qué quisieron hacerlo a fuerza así, pero le dieron en la madre a ese ecosistema. Básicamente al sistema de cenotes los perforaron, miles y miles de perforaciones que han contaminado y dañado esos ecosistemas de una manera brutal, brutal. La corrupción en ese proyecto es escandalosa, como todas las obras que son llevadas a cabo por el ejército, son totalmente opacas, son con proyectos, con licitaciones directas, donde uno no puede saber a cuánto se vendió X o Y cosa porque es de seguridad nacional, ¿no? Entonces hay una opacidad brutal. Y hay corrupción a más no poder. Y lo poco que hemos podido saber hasta el momento, o ir indagando, ¿no? Viendo, es que los amigos de los hijos del presidente están metidos ahí y están defraudando a la nación, están vendiendo, por ejemplo, el balasto a un sobreprecio y que no cumple con las especificaciones técnicas para poder llevar a cabo una función realmente. Entonces, ¿qué está pasando? Que el balasto se está deshaciendo. ¿Y qué va a generar eso? Que todas las vías se deformen y haya descarrilamientos, o en el mejor escenario simple y sencillamente no se puede ocupar y tengan que volverlo a hacer. Es una cosa totalmente absurda y cínica que lleven a cabo esto y que lo permita el gobierno, y que simple y sencillamente no ocurra nada, no pase nada, ¿no? Es escandaloso. Y eso sin mencionar los 7 millones de árboles que se han talado en esa zona. O sea, eso opaca por mucho a Calica y a cualquier cosa que tú me digas de lo que se destruyó allá cuando se intentó crear desarrollo, por ejemplo, en Cancún, ¿no? En la laguna, en toda esa zona, ¿no? O sea, claro que ha habido devastación de los manglares, etcétera, pero esta obra por mucho la supera. Y yo pienso que es una de las obras más absurdas y más inútiles que ha llevado a cabo este gobierno. Porque pues no se ocupa. O sea, si tú ves los videos de la gente que va, incluso los más recientes, pues el tren va vacío. Y es que era lógico que nadie iba a ocupar ese tren realmente para moverse allá como turista. ¿Por qué? Porque es sumamente impráctico. O sea, yo te lo digo porque yo he ido muchas veces a Yucatán. Yo conozco Yucatán muy bien, toda la península más bien, no nada más Yucatán, sino Quintana Roo, Campeche, y Yucatán mismo, obviamente. O sea, sé que esa zona tiene muy buena infraestructura de carreteras, digo, dentro de lo que cabe. Te puedes mover muy bien en camión o en carro. Y la demanda, por ejemplo, para ir hacia las zonas ya más adentro en la selva, por ejemplo, en Calakmul, es muy baja. O sea, yo fui, ¿qué será? Hace como 4 años, 5 años. Y no había nadie. O sea, cuando llegué no había nadie. Aun cuando la infraestructura para llegar está bien. O sea, tú puedes llegar sin problema en auto o en camión, pero no existe esa demanda. Ahora, ¿por qué no? Pues porque está muy lejos. O sea, yo creo que es eso el principal problema. Y la realidad es que te tardas más llegando en tren que en auto. O sea, por mucho, tan solo la gente que va a Cancún, yo creo que el tramo que más se pudo haber usado, o sea, el que realmente pudo haber sido rentable o justificable, es el de Cancún a Tulum.
y de Cancún a Mérida. Pero lo que pasa es que donde hicieron la terminal de Cancún queda lejos del aeropuerto, entonces tienes que tomar un camión o un transporte para llegar a la terminal del tren y de ahí tomar tu tren. No tiene sentido. O sea, uno como turista llega y lo que quieres es llegar rápido a tu destino, a tu hotel o a cualquier playa que quieras ir, ¿no? O zona turística. Entonces la forma más práctica es que de ahí mismo del aeropuerto tomes un camión o tomes un taxi o rentes un auto y te muevas. Si no se hizo la terminal de tren ahí, pues realmente no tiene sentido. O sea, desde mi punto de vista no se va a usar. Y es lo que está pasando, ¿no? Meramente, quizá como anecdótico, pues tal vez quieras subirte, pero la verdad yo no lo haría en el tramo, sobre todo elevado. Desgraciadamente esa zona, como está llena de cenotes, metieron pilotes con la esperanza de que aguanten, pero realmente el suelo de allá es cástico, entonces se hunden los pilotes, básicamente se hunden y puede haber un desastre ahí, sin duda. O sea, es un peligro latente. En fin, o sea, hay muchas cosas que no me gustan en este gobierno, pero una de ellas, de las más importantes, es el Tren Maya. El incremento en el control del crimen organizado en el país, la impunidad con la que operan, el abandono de las autopistas nacionales. O sea, estás a la merced del crimen organizado en las autopistas ahora con la desaparición de la Policía Federal de Caminos, porque la Guardia Nacional realmente ahí pues yo no la veo. O sea, casi no se ve patrullando las autopistas. Por ejemplo, y la militarización excesiva que hemos visto. ¿Te acuerdas cuando Obrador dijo que iba a regresar a los militares a sus cuarteles? Pues hizo justamente lo contrario, ¿no? O sea, les dio poder, les dio negocios, los puso a construir cosas, les dio el control total de la seguridad a nivel nacional. Entonces, pues vivimos en un país militarizado ahora, que está en contubernio obviamente con el crimen organizado. Entonces, veo muchos peligros en este caso, en México, para la democracia, para las libertades, sin contar lo que te comento del Poder Judicial, que está totalmente ya, o sea, está sentenciado a muerte en caso de que gane Sheinbaum, ¿no? O sea, va a estar totalmente sometido al Poder Ejecutivo. También el uso del presupuesto en México, o sea, en este gobierno ha sido, desde mi punto de vista, bastante cortoplacista, muy cortoplacista, muy cargado a dádivas, a programas electoreros, como lo son pues las becas, las pensiones, etcétera, que no nos hagamos, o sea, son programas sociales, pero en realidad ese es un disfraz, realmente son programas asistencialistas para la compra de votos, ¿no? O sea, para tener mayor simpatía de la población, porque te das cuenta cuando obviamente vienen las elecciones y te dicen: nosotros somos los únicos que podemos garantizar que sigan esos programas sociales. O sea, casi te dicen: si no votas por mí te los voy a quitar, o bueno, te los van a quitar ellos, ¿no? Cuando ya están en la Constitución y no los podrían quitar así de nomás. Además de que sería sumamente impopular, ¿no? Y habría un voto de castigo brutal por eso. Entonces, independientemente de quién gane, no creo que quiten esos programas. Al contrario, ahora ya estamos en una corriente populista en donde van a meter nuevos programas sociales con mayor carga al erario. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues un déficit todavía mayor en el gasto. O sea, estamos gastando más de lo que ingresamos. Y este gobierno falló en hacer realmente una reforma fiscal profunda. Tuvo la oportunidad de hacerlo y no lo hizo. Sobre todo en los primeros 3 años de gobierno, cuando tenía la mayoría calificada. Ahí pudo hacer lo que quiso. O sea, en ese periodo López Obrador pudo haber hecho lo que hubiera querido y no lo hizo. O sea, no se enfocó en lo realmente importante, en una reforma fiscal para incrementar los ingresos por impuestos en México, en realmente estructurar programas sociales que beneficiaran a los que más lo necesitan de manera muy, muy, muy focalizada. No lo hizo, simplemente se dedicó a repartir dinero a diestra y siniestra, sin importar si ya tienes tú una pensión, si tienes un ingreso considerablemente alto, etcétera. O sea, es dinero a todos, a diestra y siniestra. Y también sabemos que muchos de esos beneficiarios
en realidad son personas del gobierno que lo cobran, no nos hagamos, también. O sea, hay muchísima corrupción ahí. En fin, o sea, hay muchas cosas que están mal. Y también una prueba de eso es que, por ejemplo, la pobreza extrema en México no se redujo, incluso se incrementó. Entonces, los más pobres siguen igual de pobres. O sea, los que realmente están muy, muy pobres, muy jodidos, siguen igual. O sea, no se atacó a los más pobres. Eso de los pobres primero fue una falacia. Ahora dicen, bueno, es que sacaron a 5 millones de la pobreza. Bueno, eso es de acuerdo a la información, a los criterios que tiene INEGI. Pero hay que recordar que les quitaron servicios de salud a 30 millones de personas. Y eso que tienen en incremento de ingresos es precisamente por estos apoyos clientelares que al final, si los contrastas con la inflación, pues se nulifican. O sea, no afecta para bien de manera tan importante como te lo venden. O sea, es claro que sí, lo sienten en la bolsa en términos nominales, pero ya comparado con la inflación, pues realmente no lo es tanto. Y aparte están gastando más en medicamentos, porque no hay medicamentos en el servicio de salud. Si es que tienen acceso a servicios de salud, la mayoría ya no lo tiene, entonces pues tienen que ir a la farmacia, ¿no? El desabasto de medicinas es otro tema que podríamos hablar bastante. O sea, destruyó el sistema de salud, ¿no? Básicamente ya estaba muy mal, precario, insuficiente, con muchas deficiencias, pero llegó a ponerle en la madre, ¿no? La verdad. Y esto me lo puede confirmar cualquier médico. O sea, he hablado con muchos médicos. Todos me confirman lo mismo. O sea, el sistema de salud público está en su peor momento. En muchos, muchos años, en décadas. Destruyó el Seguro Popular, porque sí, nomás. Quiso hacer el suyo, el INSABI, que fue un fracaso. Se perdieron 500 mil millones de pesos y terminó reculando y volviendo a hacer, intentándolo hacer nuevamente con el IMSS Bienestar, que realmente es pura demagogia, puro verbo realmente, porque, o sea, te dice, vamos a tener el sistema de salud mejor que Dinamarca, ¿no? Lo ha dicho 1000 veces, ¿no? Bueno, no 1000, lo ha dicho como 5 o 6 veces en distintos momentos, desde 2020 creo, lo ha repetido cada año, ¿no? Según ya ahora en septiembre vamos a estar como en Dinamarca, o mejor que Dinamarca, claro, pero si tú ves el presupuesto, te das cuenta que no es así. O sea, te das cuenta que no le está asignando los recursos al sistema de salud, incluso se los ha reducido. Cuando te dice que va a impulsar la investigación y desarrollo, y te das cuenta que le quita presupuesto al CONACYT y en general la inversión y desarrollo. O sea, ahí la contradicción está entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces no hay que fijarse en lo que se dice, sino en lo que se hace. Entonces la estrategia de este gobierno, desde mi punto de vista, es perpetuarse en el poder, hacerse de los otros poderes para no tener contrapesos, para poder hacer y deshacer a su antojo, para poder robar, saquear y hacer lo que se les dé su gana sin que nadie los pueda cuestionar. Y todo esto auspiciado por una alta popularidad del voto de la gente más ignorante, más necesitada de este país, que ve en el gobierno a un benefactor, a un Robin Hood que le roba a los ricos para darle a los pobres y les da algo, aunque sea, que antes no les daban. Con esos 2,000, 3,000, 5,000 al mes que les están regalando, ¿no? Que realmente no se lo están regalando ellos, sino es dinero de todos nosotros, que bien se podría estar usando en otras cosas también, que realmente incidieran de manera positiva en la gente que más lo necesita, claro, pues nos está llevando a un momento en el cual México se debilita en sus fundamentales. O sea, si tú ves a México como una empresa, yo lo veo débil en términos fundamentales porque está gastando mucho más de lo que ingresa. Ese déficit que tiene actualmente en este año es el mayor en los últimos, creo que 40 años. O sea, estamos regresando más o menos como a los años 70, ¿no? En México. Quiere implantar un sistema autoritario ya de facto, que no tenga ninguna oposición y que la oposición sea ridículamente inútil e inoperante. Quiere desmantelar o terminar de desmantelar al INE para que no podamos tener elecciones parejas o equitativas. Y bueno, sí, va a seguir el desfalco, por ejemplo, con el huachicol fiscal, que es
es una cosa que a mí me molesta bastante, que nunca había visto con tanto descaro en México, el huachicol fiscal, que es, o sea, lo que pasa es que compran las gasolinas en Estados Unidos, pero al momento que llegan acá en buques tanque de sus gigantes, no lo desembarcan en el puerto oficial de la aduana, sino en otro lado clandestino, y ahí lo descargan en pipas y de ahí se lo llevan. Esos combustibles que llegan, millones y millones de litros, no pagan impuestos de entrada. Entonces es un desfalco a las arcas del gobierno. Entonces se meten el combustible sin pagar impuestos, pero sí te lo venden al precio que es, ¿no? O sea, el que está como oficial. Entonces tienen un margen mucho más grande de ganancia a costa nuestra, porque al final están dejando de ganar, el gobierno está dejando de ingresar ese dinero que en teoría tendría que ser para un gasto social, para infraestructura, para educación, para salud, etcétera, etcétera. Entonces es absurdo, y por más que me digan, para mí eso es inaceptable, o sea, es completamente inaceptable y tenemos que ponerle un alto. La única esperanza quizá en este caso, en el caso de que gane Sheinbaum, es que no logre la mayoría calificada en el Congreso y sea la única forma de poderlos detener, pero es un gran riesgo, ¿no? Porque también quieren quitar las plurinominales, que eso también, digo, por un lado es muy vendible, ¿no? Porque reduces la nómina, reduces a gente ahí que no ganó en las elecciones, sino se los dan por una cuestión de repartir, tener una mayor representatividad de las minorías y tener mayores contrapesos, estadísticamente hablando. Pero eso también le daría más poder al que tiene mayoría, ¿no? Al final, pues lo veo muy complicado. No, yo creo que las encuestas no son reales. Al igual que cuando ganó Peña Nieto, yo pienso que está pasando algo así. O sea, simplemente le dan de billetazos a las casas encuestadoras más populares o de mayor difusión y pues ponen el número que quieran, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba Peña Nieto en campaña, muchas encuestas decían que llevaba más de 20 puntos de ventaja. Que ya era prácticamente así irreversible, ¿no? Y que no tenía casi ni caso ir a votar. Cuando ya se llevó a cabo la votación, nos dimos cuenta que la diferencia entre Enrique Peña Nieto y López Obrador solamente fue de 6 puntos porcentuales. O sea, sí estuvo cerca de ganar López Obrador, de 20 a 6, o sea, fallaron por 14 puntos. O sea, eso no es... O sea, no tiene una explicación real. O sea, la única explicación es que hubo corrupción. Igual ahora están mintiendo con las encuestas. Yo pienso que tal vez sí va un poco más arriba en las encuestas, Claudia, pero no por tanto. Yo creo que el margen es muy bajo. Debe ser de un 3%. Yo incluso me atrevería a pensar que si el porcentaje de votación en México excede el 65%, 67%, que sería histórico, ganaría Xochitl. Yo creo que la moneda está en el aire, básicamente. Obviamente, pues, tú eres libre de votar por quien tú quieras, ¿no? No te quiero convencer de nada. Simplemente te estoy dando mi perspectiva. En fin, bueno, no me quiero extender ya más porque ya me fui muy lejos, muy largo en este video, pero creo que era necesario. Digo, para mí es catártico también compartir esto contigo. Puedes o no estar de acuerdo conmigo, pero lo importante es que todos queremos un mejor México, ¿no? Y yo veo que con este gobierno no vamos en buen camino. De hecho, vamos en retroceso hacia una especie de dictadura autoritaria, populista, que simple y sencillamente nos va a llevar en el mejor escenario al camino que ya recorrió Argentina. Ojalá me equivoque, claro, y que pase lo que tenga que pasar, ¿ok? Independientemente del resultado, aquí vamos a seguir creando contenido de calidad, vamos a seguir trabajando muy duro para ti, para que podamos todos tener libertad financiera y poder decirle adiós a nuestros jefes, si así lo deseamos. Te agradezco tu atención y claro, si quieres dejarme un comentario adelante, va a ser muy bienvenido. Yo agradezco la retroalimentación que me puedan dar. Y bueno, pues que todo salga bien y a votar el domingo. Un abrazo, cuídense mucho.